Bueno, buenas noches. Buenas noches, padre. Muchas gracias por haber venido. Vamos ahora bueno. Acá tenemos al presidente de la Fundación Fraternidad San Juan de la Cruz, yo también soy padre, a la hermanita Teresa también, nueva socia. Y bueno, Virginia va a presentar toda la Fundación un ratito, pero charlamos y presentamos un poquito a la hermana, en realidad, una pequeña biografía de su vida, no mirarla todavía, sí, queda bastante unos 50 años más para seguir, pero les agradecemos mucho a ella que desde su tiempo, en su momento de vacaciones y encima en su cumpleaños, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, la Fundación Fraternidad San Juan de la Cruz me agrada hoy presentar a la hermana Sayers, que ha venido desde Francia, de su convento, vacacionando en Salta, y nos va a dar una conferencia de Juana de Arco y sus dos misiones. La Fundación, para los que no saben, San Juan de la Cruz se dedica especialmente a la formación espiritual y humana de las personas, a través de conferencias, cursos, retiros, talleres de oración y recogimientos. Esta fundación naciente, digamos, quiere ayudar a la formación espiritual de las personas, está abierta para que muchos de aquellos que quieran ser parte y colaborar de la misma puedan ayudarnos y seguir esparciendo estas conferencias que se puedan realizar. Si Dios mediante, el próximo mes tendremos la conferencia sobre la vida de San Juan de la Cruz, que la dará el Padre Marcos. Así que le estaremos avisando también la fecha, pero creo que es febrero 21, el sábado 21 de febrero. Dios mediante tendremos acá la conferencia sobre la vida de San Juan de la Cruz, este gran místico muy profundo y tan desconocido en nuestros tiempos y a la vez tan actual, y sobre todo en este año que también se cumple un año de su aniversario. Bueno, presento a ustedes ahora sí a la hermana María de las Salles. La hermana María de las Salles Sequeiro nació en La Plata. Nació en La Plata el 17 de enero, un día como hoy, de 1978, en el seno de una familia católica. Egresó del Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad de La Plata en 1996. Se graduó como abogada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el 2002. En ese mismo año ingresó en la vida religiosa, donde se desempeñó como profesora de Humanidades Clásicas e Historia de la Iglesia en el Bachillerato Humanista, varios conventos y el Seminario Diocesano. En el año 2012 fue enviada a Francia, donde continuó desarrollando su labor educativa como docente en la diócesis de Toulon. A partir del 2017 forma parte de la comunidad de Hermanas de Jesús Misericordioso, que asiste a las parroquias y a los emprendimientos educativos basados en la fe católica y en la tradición clásica. Es autora del libro Santa Juana de Arco, Reina, Virgen y Mártir, Santa Juana de Arco, la Mistera Francesa, Pasión y Gloria de la Vendée, Héroe del Genocidio Francés. Con ustedes, la hermana Sayers. Gracias por la invitación, gracias a Padre Marcos. Es un honor estar acá en Salta, con mi papá es coreano, que tengo compañeros muy en Salta, de chiquita veníamos todos los años, y ahora hace mucho que no veníamos, así que estoy contenta con ustedes, siento en casa. Bueno, vamos a hacer la primera parte, vamos a dividir la conferencia en dos. La primera
consultado. Un poco como una edad, es una santa que, como dicen los jóvenes, da para todo. Imagínense una mujer que se vistió de soldado, que fue a la guerra, que ganó, fue victoriosa y que después terminó en la hoguera. Y la iglesia nos la pone como ejemplo. Una misión, vamos a hablar de las dos misiones, una de las más conocidas, si quieren, que es la liberación, una misión política, militar, que es la liberación de la ciudad y la coronación del rey, y otra misión sobrenatural, de la cual vamos a hablar en la segunda parte de la conferencia, que quizás tenemos conocido. Lo que se dice para Juana es que es un caso hapax, una palabra griega, que significa algo único. Único en la historia de la iglesia. No se ha dado un caso, otro caso, menos de un santo y menos de una santa, consagre su vida a salvar a la patria. Es su particular camino de santidad, su itinerario para llegar al cielo, fue que Dios le pidió que salve a su patria. Por eso hablamos de la misión política primero. Y que eso lo haga hasta dar su sangre, hasta morir con una muerte de hoguera. Fue terrible, una muerte tremenda. Ya por eso ya podría ser bastante única. Además, es la santa que más se ha asimilado, se ha parecido a la Virgen, en la cual es la santa que su vida, pasión y muerte se asemeja muchísimo a la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a dar ciertas pinceladas, el libro que he desarrollado más, pero van a ver unas muchas semejanzas. Por empezar, ella murió muy jovencita, con 19 años, pero tuvo una vida oculta con su padre, con nuestro Señor de Nazaret, en una aldea muy chiquita hasta el día de hoy, y después tuvo una vida pública de 3 años, cuando nuestro Señor ella se va a mostrar, se va a manifestar y va a cumplir su misión de manera heroica. Paradójicamente es una santa que ha sido justamente como tiene distintas facetas, muy vapuleada, muy mal interpretada hasta el día de hoy. Para las feministas dicen, ay, una mujer que se veste varón, los trans, uy, fíjense, uy, la como la iglesia, entonces los anticatólicos, los cristianos agarran la figura de Juan Arco para atacar a la iglesia de la Inquisición, etc. Y Juan en realidad es nuestra que dice que es católica, es un modelo universal para todos, tiene que ser interpretada en una cosmovisión. Si no, justamente fácilmente nos podemos desviar, tomar cada uno agua para su molino y malinterpretar. No sé si hablo muy rápido. Bien. Como su misión, justamente, primera misión fue la de salvar a la patria, tenemos que, voy a hacer una breve introducción histórica de cómo estaba la patria. Si no entendemos qué es lo que le pidió, vamos a pasar rápidamente, no se asusten porque igual va a ser años y nombres nuevos, pero es solamente para entender el contexto. Todos saben que un contexto más a ella que para poder vamos a hablar un poquito de Europa. Ella es el fin de la cristiandad, mal llamada Edad Media, donde justamente las naciones católicas, los reyes católicos, los reyes de Francia, los reyes de Inglaterra, los reyes de España, que eran todos católicos, habían llevado a cabo las famosas cruzadas, que eran todos los reinos se juntaban, el Papa llamaba a intentar recuperar Tierra Santa, Jerusalén, que estaban en manos de los musulmanes. En ese momento el Papa había llamado a las cruzadas en el siglo anterior a la y realmente todas las naciones cristianas obedecían al Papa y intentaron lo segundo. Al final del siglo XIV, las naciones dejan este objetivo sagrado que era Jerusalén, que las unía, y empiezan a disputarse entre ellas en Europa. Entonces el rey de Inglaterra va a venir a Francia, que era el rey francés católico, y el rey francés que era católico se va a pelear con el rey de Inglaterra, y van a ser guerras, si quieren, fratricidas
que van a desangrar un poco la cristiandad. Idioma fantástico, por eso, porque te hacen de ellos por interés por dinero, por territorio, y va a mandar una peste, se llama la peste negra, que se cobró un tercio de la población. Y va a empezar una guerra justamente entre Inglaterra y Francia, que va a durar 100 años, ¿no? La guerra de los 100 años, por eso comenzamos un siglo antes. Y va a ser una guerra entre Francia e Inglaterra, y Juana va a poner fin a esa guerra entre Francia e Inglaterra, la guerra de los 100 años. Al mismo tiempo que Europa cristiana se desangre, se pelea entre ellas, la Iglesia también está desangrada, la Iglesia también está dividida por un signo. Un poquito antes que la Segunda Guerra, la Iglesia vio el cisma de Occidente. Se llamó que en un momento hubo 2 papas y no sabían cuál era el verdadero. Entonces había 3 papas y había santos apoyando a uno y santos apoyando a otro. Que no era nada fácil la situación. En el momento en que el papa se traslada a Francia, entonces de Roma hay una presión del rey, y empiezan a ser franceses los papas, franceses la sede, y entonces se figura de la universidad de la universalidad, donde el papa empezaba a todo lo que decía, se empezó a perder, hasta que viene en las Santas, la Academia de Siena, consigue que el papa que vivía en Aviñón, este papa Gregorio, se juegue a Roma y ponga su sede en Roma. Pero ¿qué pasó? Los franceses dijeron, no, y si me dijeron un papa italiano, nosotros somos franceses y siempre ha sido comúnmente papas de bastantes reuniones, vamos a elegir otro papa. Hicieron un cónclave y eligen a otro papa. Y empiezan 40 años de un papado en Aviñón y otro papado en Roma. Y ellos no se ponen en desacuerdo en Italia y empiezan a elegir a otro papa. Eligen a otro papa. Cuando nace ponen algo y 402. Había 3 papas. La situación está bastante caótica. En la cristiandad, en el papado, digo esto porque vamos a tener en cuenta las voces de Juan de Arco. Hasta que la Segunda Guerra volvió a haber papas, hasta que un emperador de Alemania, dice, bueno, este papa no puede ser, hagamos un cónclave, un cónclave, y dijimos, vamos a renunciar a estos 3 papas, se hace un cónclave y se elige a Martín V, que pone fin a esta situación que había, y Juana de Arco toda la epopeya de Juana de Arco se acompaña a Martín V, ¿sí? Por lo menos que le quede Martín V, lo más importante. Estamos de Europa, estamos de la Iglesia, y ahora pasamos hablando de Francia. En el momento en que nace Juana de Arco, había un rey que se llamaba Carlos VI, el rey loco. La única vez que se ha dado la historia que había un rey que empezó a transformar secta, venció a senil y tuvo que dimisionar, tuvo que renunciar. Este rey loco estaba casado con Isabel y tenía 2 hijos, el delfín Carlos, llamado Carlos, y su hija Catalina. El delfín se le dice en Francia el príncipe heredero. Y en Francia solamente le daban los hijos mayores, varones y mayores, no las mujeres. Entonces este delfín tenía que, justamente el rey estaba loco, renunció, todavía era menor, entonces toma el poder transitoriamente su esposo, ¿sí? En ese momento en que el rey dimisiona, la esposa que no tenía muy buena reputación toma el poder, los ingleses que estaban en guerra, ven la ocasión y el rey de Inglaterra, que era Enrique V, que estaba acá, cruza y empieza a invadir Francia. Toma París, todo el norte, todo el rojo, y llegan hasta Público, Torrens, ¿sí? Rapidísimo lo hacen. Y encima lo hacen con la ayuda de otros franceses traidores, los borgoños que están acá, que se unen a los ingleses. Así que es mucho más fácil. Los borgoños
El pobre delfín, un retrato que es el más contemporáneo, hay una cara de tan triste, no sabía si era verdad o no lo que decía su madre. Y lo creía en realidad. Tenía muchas dudas y no tenía fuerza para pelear si realmente era el verdadero rey. Tenía muchas dudas y yo estaba vencido. Y se decide dejar Francia y irse con su mujer a España y dejar el reino de los ingleses. Esa era la situación cuando nos casé con él. Es una situación límite, una situación donde su país, la iglesia de Occidente, había tocado fondo. O sea, como que Dios permitió que humanamente no haya un milagrosamente la salvar. Porque ni siquiera el que tenía que luchar estaba convencido. ¿Sí? ¿En serio? Iba a ser el año 1429 cuando el hermana aparezca. Un año especial, un año que se llama jubilar. Ustedes tuvimos en 2025 el año jubilar, un año de gracias especiales para la iglesia. Bueno, 1429 era un año jubilar para Francia. ¿Por qué? Porque Nuestra Señora de Francia, un santuario muy importante, no existía el nombre, ahora es el santuario principal de Francia. La Virgen del Lourdes no se había aparecido todavía. El santuario principal de Francia era este, que está acá, que hoy no es muy conocido, pero es muy importante. Y todas las veces, escuchen bien, que la fiesta, las dos fiestas principales cortas, ¿cuáles son las dos fiestas principales mundiales? Bajo y la que todas las veces que el 25 de marzo, es decir, el día de la encarnación de Cristo, se va la Virgen, todas las veces que el 25 de marzo caía Viernes Santo, esto se da cuando el calendario litúrgico se une al calendario lunar, todas las veces que estas dos fiestas de encarnación coinciden con la redención, significaba el santuario que la Virgen iba a dar muchísimas gracias a la fiesta del santuario y la Virgen iba a dar muchísimas gracias para Francia. Entonces, ese año 1429 que llegan aquí, que los ingleses han avanzado, que siguen en las puertas de Orleans, que la reina traiciona a su hijo, que su hijo está a punto de irse, ese año todo el pueblo de Francia va a peregrinar a Nuestra Señora de Francia a pedirle un milagro. La mamá de Juana de Arco caminó, por eso se llama Romeo, Isabel Romeo, porque era la familia que peregrinó hasta el santuario, a pedir por Francia. Y además, entonces Francia sabía que ese año iba a pasar algo importante y que la solución solamente podía venir del cielo. Humanamente estaban vencidos. Y además corrían muchas profecías. Juana es de las pocas santas cuya misión ha sido profetizada como la de nuestro Señor Jesucristo. Y ella misma profetizó varias cosas que se cumplieron en vida. Le mostró que creían en Dios. Y esas profecías que eran vox populi, se repartían en todos los griegos en el pueblo de Juana y en la zona con la Biblia, que decían: Francia se perderá por una mujer y enseguida se recuperará por una virgen. Algo como Eva y la Virgen María. ¿Quién era la mujer? Francia se perderá por una mujer. ¿Qué les parece que puede ser? La reina Isabel, exactamente. Se recuperará por una virgen jovencita. Otras decían un montón, yo creo que se quedó como nada más. Vendrá una virgen que cabalgará contra los saqueros eran los ingleses, y conservará secreta la flor de la virginidad. Siempre haciendo referencia a que la elección divina es con la virginidad. Estaba basada en ser la virgen la que va a venir a salvar el reino. Tengamos esas dos profecías, aunque sea que estaban en el mundo, nadie sabía quién era la virgencita, todos identificaban perfectamente a la mujer, pero nadie sabía. En ese momento va a aparecer Juana. Vamos a ver solamente en la ciudad de Juana nace acá en Lorraine, una aldea muy chiquita, es un caserío de 40 familias. Hoy en día se nacen familias muy chiquitas. Y nace en una zona del enemigo, una zona totalmente de comunión, en los límites. Van a estar en el Remino, va a ir hasta Chinon, vamos a ver, donde estaba el delfín, va a ir luego a Orleans,
levantar el sitio de Orleans, lo va a sacar a los ingleses. Luego va a ir a Reyes, donde dice corona, reyes, todos los reyes de la nación. Va a coronar a la reina como Carlos VII. Va a tratar de defender el país. Y acá van a agarrar un prisionero y van a llevar a Juan, y a Juan, que es una zona totalmente inglesa. Los ingleses la van a tomar. Entonces, que Rouergue, Chinon, Orleans, Reyes y Rouen. ¿Sí? Como yo le dije, tiene una vida oculta, esta aldea, su casita, que siempre en realidad era hecha de un piso. En ese momento no había una aldea así grande, pero ha sido reconstruida en la revolución. Su casita estaba al lado de la parroquia, donde ella fue bautizada y tomó su primera comunión. Fue la cuarta de 5 hermanos, 3 varones y 2 nenas. Su familia era humilde, pero no era miserable, pero era de condición humilde. Y ella no sabía ni leer ni escribir. Y como Cristo no dejó nada escrito de ella, lo que sabemos de ella es por ella misma, en su juicio, su iglesia la toma prisionera, y le hacen un ping-pong de preguntas y respuestas, todas mezcladas, preguntas muy difíciles, que ella va respondiendo. Y los ingleses, sin darse cuenta, nos fueron dejando la fuente principal de su historia. Un secretario, un notario, fue tomando acta de todas estas respuestas. Y sin darse cuenta, ella fue dictando sus memorias. ¿Sí? Así que le tenemos que agradecer a los ingleses como se podría guardar. Y después, cuando ella murió, su mamá va a hacer un proceso y va a decir: mi hija no es ética, sin más de que para los dicho, mi hija es hija de la iglesia, y pido que se revea el proceso que hicieron los ingleses. Entonces, van a la iglesia nos llamaron a 120 testigos que conocieron a Juana de Aragón, que fueron a favor y en contra. Desde los amigos que vamos a ver de la aldea que jugaban con ella, hasta los soldados ingleses, franceses, hasta los jueces que la condenaron, hasta las mujeres que la acompañaron, y todos tenían un pro contra espectacular de testigos oculares. Entonces, como los evangelistas que les contaron la vida de Cristo, viendo los milagros que hacía. Entonces, tenemos las fuentes principales de Juan son procesos jurídicos, uno de ella misma y otro el que preguntaron a sus amigos, conocidos, testigos oculares, a sus enemigos también. Entonces, yo creo que estoy leyendo algunas de esas declaraciones, que son gente que la conoció, que vivió, que tocó, la vio con sus propios ojos, o sobre las fuentes de ella misma, al tribunal. Por ejemplo, acá tenemos un amigo de fácil, bueno, Juana de Aragón. Sé que ella era buena, simple y piadosa, temerosa de Dios. Iba seguido a la iglesia, a los lugares santos, cuidaba de los enfermos y daba limón a los pobres. Lo tenía que hacer cualquier cristiano, cualquiera de nosotros tendría que decir eso. Juana se ponía, no es un amiguito, Juana se ponía de rodillas para escuchar las campanas, el ángel, a la mañana, el mediodía y a la noche, la atardecer. Se retiraba a hablar con Dios y todos murmuraban de ella. Y que era una niñita que no tenía respeto humano, porque los amiguitos se reían cuando ella rezaba, ella lo seguía haciendo. Era alguien que tenía personalidad. Y todos los sábados iban caminando, se caminaban 3 kilómetros con su hermanita Catalina, iban a poner flores a la Virgen. Antes a la Virgen iban a esta ermita que todavía queda de pocas cosas que quedan de la época de ella, en una noche de una maravillosa. A poner flores a Notre Dame de Dragón, que es esta imagen a la cual ella regresó antes de irse, porque todavía queda de esa época, es una imagen medieval muy bonita. Sabemos por qué tenemos que ir todos los sábados la muy mañana de aniversario a la Virgen y rezó la imagen antes de irse. Hizo su primera comunión a los 12 13 años, se preparó su mamá, y el día que tomó su primera comunión, la parroquia, sus papás le regalaron un anillo del cual está en la segunda parte. Un anillo, una réplica, que lo llevó a la de su epopeya, que lo llevó siempre hasta que después se lo saca. El día que hizo su primera comunión, empieza a escuchar una voz que luego va a ser una visión. A ver,
primero una voz, y después tenía una canción, que se volvía como para ustedes, y el primero que se me presentó fue San Miguel Arcángel. Me dijo que era él. Yo soy Miguel, el patrón, el custodio de Francia. Saben que nosotros tenemos cada uno un ángel de la guarda, las naciones también tienen ángeles. Y el ángel que es Francia es nada más y nada menos que el jefe de la iglesia celestial, San Miguel Arcángel. Cuando la Virgen de Fátima se aparece en pastorcitos, antes hay una situación de el ángel de Portugal, Lucía, así que las naciones también de bendición, las naciones tienen ángeles custodios. La primera vez que oí la voz celestial, yo hice voto de Virginia. Y ese voto de Virginia fue privado, que no se lo dijo a nadie, ella no se lo dijo a nadie, no se confesó, ni a su director espiritual, ni a sus hermanos, ni a su papá. Y ella dijo, no, yo en caso con Jesús, yo no quiero que sea con ninguno. Y eso lo guardo yo, voto privado de Virginia. Y sus voces santas aparecían y se miraban y lo tomaron en serio. Y entonces le dieron otro nombre, no le decían Juana o Juanita, como le decían Janet, sino que la empiezan a llamar Giselle. Giselle es un individuo de pura, purita, virgencita, virgen y doncella. Y con ese nombre la van a llamar toda la iglesia. Virgencita. Al recibir un nombre se recibe una misión también. Y quiero decir cosas. Vos la ves de Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía, eran dos mártires, siglo III, que había dos estatuas en la iglesia parroquial, había dos estatuas. Así se conocía perfectamente la vida de estas mártires, que estaban guiando. Y como eran ellas, se la apreciaron. Yo no veía ese algunos que me veía con los propios corporales. No era una imaginación, un sueño, una obra de conciencia, como muchas veces en las películas la ponen. No, si yo las veo a ustedes deben ser voces. Y hablaba mejor francés que ustedes. Cuando me dejaban yo me ponía a llorar. Pues hubiese querido que me llevasen con ellas al paraíso. Son voces que primero se aparecen. Santas que primero se aparecen una vez por mes, después varias veces al mes, después toda la semana, después todos los días, después varias veces al día, después cada vez que ellos me necesitan, o después cuando yo estoy durmiendo la despiertan, se me tocan. Vos has tocado la línea, a Santa Catalina me tocó el anillo, en ese momento me despertó. Entonces son voces bien, son santas, son visiones bien reales, tan reales como
le dice: la virgencita soy yo, la voy a ayudar. Y se lo tomó en serio primero, pero le faltaba alguna prueba. Juana le dice: bueno, porque no le voy a impulsar, me puedo hacer una receta, y ella necesita la profesión. Y le dice: bueno, si no me mandas nadie, yo no quiero a ver al delfín, pero necesito los recursos, necesito que me mandes un hombre conmigo para llevar a ver al delfín y comenzar lo que es el verdadero rey del delfín. Y bueno, ¿cómo que no sé? Que vos sos Dios y es lo de todos los demonios. Bueno, resulta que hoy mismo el rey ha tenido una derrota importantísima de cuartos de aviones. Y si no me mandan rápido, va a haber otra mucha mayor. Entonces este señor se tomó su tiempo, manda un mensajero a aviones, se tardó como una semana en ir y volver, y efectivamente, ese día, a la hora que Juan había dicho, los franceses habían tenido una derrota. Entonces, este hombre le da 6 hombres, 6 pajes, 6 compañeros, que no lo van a dejar hasta el final, van a sancionar el sí, realmente, hasta que toman prisionera, eran un chico también joven como ya, 20, 25, que un poco las películas las ponen a veces como una especie de, sí, de minutos, a lo mejor en se llama Jack de Benz, que dice: bueno, ¿cuándo partimos? Y dice: oh, mejor que mañana, no va a pasar, lo antes posible porque ya estamos por ahí, que estamos perdiendo. Es muy lindo el testimonio de los padres de esta compañía también de ella, porque en las películas siempre los ponen como si no se ponen con ella o cualquier cosa. El testimonio es todo lo contrario, es lo que dice Jean de Benz. Por el camino, Bernardo y yo nos acostábamos cada noche, los dos, cuando iban avanzando, porque tenían que ser como 600 kilómetros de noche, avanzar de noche para que no nos vean y dormir de día. Y la princesa, Juanita, se recostaba cada domingo, guardando su capa y su calzada. Y yo la respetaba de tal manera que jamás hubiera usado de querida. Y digo esto con fundamento, jamás tuve por ella deseo o impulso carnal. Algo que fue sobrenatural para mí. Después dice que la niña, la joven, la lleva tan pureza en sí mismo, que hasta le daba vergüenza decir una mala palabra delante de ella. Como que Juana fue contagiando el entorno con una pureza contagiosa. Y eso el chico de la edad de ella, tan guapo como ella, que realmente fue una gracia de Dios. Y eso está testificado en los procesos de todos los hombres que estuvieron con ella. Bien, hace eso. La Raya María hacen juntos con estos 6 varones, llegan hasta Gilón, donde está el delfín, gastando sus últimas municiones, y la hacen esperar, y el delfín, y ella le dicta una carta antes de llegar, que dice: yo lo voy a reconocer. No nos podemos visto nunca, yo traigo buenas noticias, y lo voy a reconocer entre todos. Entonces el delfín le hace una prueba, la hace esperar 3 días, y después la hace entrar al atardecer, al castillo, en una sala enorme como esta, donde había 300 personas, con antorchas, y él se disfraza de un cortesano y pone en el lugar de a su primo, que le parecía mucho físicamente. Y vamos a ver si esta chica dijo que me iba a reconocer, vamos a ver si es de Dios o si es de Dios. Y dice que Juan entra, primero se presenta a él, y Juan no es. Bueno, si no soy yo, falso. ¿Quién es? Encuéntralo, con toda la sangre. Y va buscando hasta que encuentra cómo sale otra película. No, usted tampoco es. Hay como 3 generaciones. Hasta que sale uno, hasta que lo ve, se arrodilla y le hace todos los ademanes de una cortesana mujer, como si yo hubiese vivido toda la vida en la corte. Una chiquita que nunca había salido de soltera. Eso lo había enseñado a sus cosas. Y le dice: delfín, príncipe, me llamo Juana, la doncella de la virgencita. Y el rey de los cielos os ordena por mi intermedio que seáis coronado en Reims como lugarteniente del rey de los cielos, que es el rey de Francia. Le larga toda la información. Se presenta y dice: yo te tengo que coronar a vos, pero en realidad el rey de Francia es Jesucristo. Y usted es el lugarteniente que está, es una especie como el Papa, como el vicario, como el Papa es el vicario de Cristo. Bueno, usted es el lugarteniente, está en el lugar de Jesucristo para Francia. Así que ojo con reinar mal, porque el verdadero
verdadero rey de Francia es Jesús. Y usted es el que lo recibe. De parte de mi Señor, Dios, te digo que tú eres el verdadero heredero de Francia, el hijo del rey. También te pone el dedo en la llaga, que dudaba, su mamá había dicho que no era el hijo del rey. Él me envía aquí para conducirte a reyes, si tú lo quieres. Era libertad humana también, no te voy a llevar forzado, ¿no lo crees? Yo te doy todos estos hijos, pero tienes que colaborar. Así que ya y la agarró aparte y se la llevó a una sala, a la gran sala. Y ahí Juana le reveló yo el corazón. El Padre Pío le reveló una oración silenciosa que el príncipe había hecho frente a la Virgen, que dice, mira, el 2 de noviembre, en el laboratorio del castillo, vos te arrodillaste y a la Virgen le hiciste esta oración y le pediste un signo, que vos no podías más y que te mande un signo. La receta esa oración interior que le había hecho a la Virgen, no la podía compartir con las cosas ni con la Virgen. Bueno, yo soy ese signo. Yo soy esa prueba. Dice que me abrió la puerta del príncipe, entonces afuera esperando, dice que su rostro era como si hubiese sido visitado por el Espíritu Santo. Y él dijo, esta es la niña de Dios que le desarrollamos. Claro, el rey decía, el príncipe decía eso, pero todos los capitanes y todo, porque iba a ser una chica de 17 años, ¿no? Que decía que había ido a levantar el sitio de Dios. Entonces, lo llevan un sacrificio, lo llevan acá a Poitiers, donde le hacen el primer proceso contra ellos. Gente que no eran sus enemigos, pero no eran apoyos favorablemente. Y le hacen un proceso de 1 mes y medio, preguntas y respuestas. Lamentablemente las actas de este proceso se perdieron. Pero sí tengo una sentencia de ese tribunal. Y algunos testigos que estuvieron presentes que declaran que durante 6 semanas ya fue examinada para ver si esos dones, esas visiones, esas profecías que podían ser de demonio. No era fácil. Así que había exorcistas, había monólogos, había cronistas, había un conjunto de la Universidad de la Sorbona que la examinan y ya contesta con total franqueza, con preguntar, yo no soy nada, sin la gracia de Dios yo no podría nada. Sin la gracia de Dios, yo no sería nada. Nosotros tampoco. En un momento de pregunta, bueno, yo no sé ni la libre, yo no conozco ni la letra A ni la letra B, ya dicen nada. Pero vengo de parte del cielo para liberar a Orleans y perdonar a la. Y bueno, y si vos venís de parte, si el rey estaba como francés, ¿qué necesidad? Si yo soy todo poderoso, ¿qué te voy a usar a vos como una chiquita de 16, 17 años? Y ella contesta. Si me dicen algunas pruebas, yo me encargaré de demostrar de qué lado está la voluntad de Dios. Me piden un milagro, el milagro lo voy a hacer en las puertas de Orleans. Voy a levantar el sitio de Orleans. Los soldados pelearán y Dios dará la victoria. Es una de las frases más célebres que tiene ella. Dios nos usa a nosotros como colaboradores. Los soldados pelearán y Dios dará la victoria. Tenemos que pelear. Después de 6 semanas, el tribunal que la examina y dice, esta niña es de Dios, es del Espíritu Santo, hay que hacer lo que ella dice. El rey no debe impedir peligro a Orleans por mostrar temor a ellos, rechazarla sería tanto como rechazar el Espíritu Santo y troncarse en el indigno de la ayuda de Dios. O sea, Dios nos está mandando esta ayuda, hay que hacer lo que ella dice. Y ahí, por ejemplo, es seguridad pública. La van a llamar caballera, eso está muy puesto en película, le van a cortar el pelo, le van a hacer todo el juramento, le van a dar una espada y ella dice, no, la espada no, Santa Catarina me dijo que la tengo que ir a buscar, vayan a buscar la iglesia de Juan, detrás del altar mayor, tienen que hacer un pozo y ahí van a encontrar una espada. Y van a ir cuando está todavía el cuerpo de la obra y encontraron esta espada magnífica con 5 voces, con 5 llagas del Señor, que es una réplica de esta porque la iglesia la quemaron, la tiraron. Pero bueno, la van a armar los caballeros de una manera medio milagrosa con espada, el estandarte, que era el jefe de guerra, que va a dar el comando militar, y toda la jefe de guerra tiene que llevar el estandarte, y las voces se lo van diciendo, que decía Jesús y María, el anillo también
Es una gracia especial para la iglesia, una gracia especial para el combate, para la estrategia, para planear todo un levantamiento de un sitio. Y eso que dicen los propios generales. Esta chica no sabía nada de otros países, pero en cuestión de guerra sabía todo. Y se vio otra vez. Era ignorante de todo eso, salvo la primera guerra. Y empieza a demostrar sus habilidades en poco tiempo. Juana, aparte, cumplió con lo que se llama la doctrina política de la iglesia, que es actuar en la guerra, pero primero agotar todos los medios posibles diplomáticos para evitar una sangría entre los reinos católicos. Y ella le dice a los ingleses: váyanse, ustedes no tienen derecho a estar acá. Váyanse a la isla, hagamos un ejército cristiano y vamos a recuperar el Santo Sepulcro, que era lo que se va a pelear. Y no nos peleemos entre nosotros, sino que saquemos a los musulmanes de la sangre y recuperemos. Y se levanta la iglesia y se recupera. Ella dicta, hay 3 cartas que tenemos de ella, las dicta, solamente lo único que se hace es firmar. Usted cuando firma de ella. En estas 3 intimaciones que levantan los iglesias para que se arreglan por las buenas, no de la sangre, y la iglesia se recupera. Agota los medios diplomáticos y después que tenga posibilidades de triunfo. Realmente, los ingleses eran mucho más que 10.000. Ella tuvo verdaderamente posibilidades de derecho a la vida. Así que cumplió todos los requisitos de lo que se llama la guerra. Llega a Orleans, como yo dije, en el momento justo. Orleans estaba rodeado de todos esos armamentos ingleses. Así que ella va a tener que hacer un pasaje por acá, va a subir por el lugar, y va a entrar por esta puerta. Y va a tener líderes, porque si ella no tenía dentro de Orleans, no tenía comida, no tenía nada, no tenía nada, estaban negociando la rendición, que había perdido. Y Juana va a hacer incluso que cuando pase por acá, cambia, era muy baja, entonces no podía mandar las provisiones. Entonces ella cambia el sentido del viento, sube el agua, puede pasar a Juana a comprar las provisiones. Entonces ahí otra vez el viento y el agua obedece. Entra en la ciudad, alojada en esta casa que vivía, es un museo de ella, en de Orleans. Y lo que en 8 meses no habían podido hacer los mejores capitanes generales franceses, ella lo va a hacer en 5 días. Va a levantar el sitio de Orleans caminado desde esta casa, incluso sin un enfrentamiento brutal contra los ingleses que se van a levantar antes que ella fuera. Va a ir saliendo del fuerte y va a ir tomando una fortaleza, y esta no la lleva a cabo porque los ingleses se separan antes de ser un enfrentamiento. Y eso fue realmente una gran estrategia. Todavía en esta batalla, pero en 2 veces, hay todavía una cruz que se conmemora cuando la ida por segunda vez. Siempre fue la primera en la ofensiva y la última en la retaguardia. Después de la toma de Orleans fue la primera, y cuando la toma prisionera estaba en la retaguardia. Así que realmente siempre nos puestos más en peligro. Poderoso, digamos. Y el último día era 8 de mayo, ella no se supiera porque era domingo, cuando se nos empiecen a matar, le vamos a devolver pero el último domingo y ese día se abrió la plaza y no vamos a matar. Y cuando se levantan los franceses, empiezan a mirar por la muralla y ven que los ingleses se están levantando, y se están yendo. Así que se hace un Tedeum, la catedral de Orleans, esta catedral hermosa, que vemos que tiene todos los militares de la catedral, están todos estados de la vida de Santa Juana de Arco. Por el milagro que ella hizo, se libera a Orleans sin derramamiento grande de sangre. Todos le quieren dar gracias a ella y le dicen: no, Dios, una de las frases, Dios es el que va a servir. Dios es el que le agradece, no es a mí, sino a Dios que ha hecho el milagro. Avanza, tiene que seguir avanzando, no se tiene que dormir en los laurales. Y Juana, antes de seguir, hace pasar a todo el ejército por esta abadía. No se conoce casi nada y usan los sectores católicos le dan tanta importancia a ella tiene una importancia fundamental, donde ella va a mostrar la segunda misión que Dios le dio. Entra en esta abadía y el príncipe Carlos, en un momento ya era rey, se había muerto el loco, todo muerto el rey, los reyes en casa.
el rey abarca maravillado por el departamento de Orleans, entran acá para dar gracias también y ella dice, bueno, lo que vos quieras yo lo veo. Y ella dice, bueno, acá llamar a dos notarios y yo le voy a pedir algo que van a tener que contar en la casa. Dice, no sé cómo se queda, ya había preguntado su palabra. Y es lo que se llama el acto de la triple donación. Juana le va a pedir al rey su reino. Juana le va a pedir a Carlos VII, rey, ¿me das tu reino? ¿Me donás tu reino? Sí, bueno, decido. Te doy Juan, te doy mi reino. Y ella me dice al secretario, no, Carlos VII da el reino a Juana de Arco. Primera donación. Segunda donación. Escribir ahora. Juana de Arco da su reino a Jesucristo. Si te mostran cómo está la basílica de ella, está mostrando esto. El rey está arrodillado, ya le ha dado el reino a cetro de la corona. Juana de Arco está arrodillada y le está dando el reino de Francia a Cristo Rey. ¿Sí? Segunda donación. Tercera donación, la cual se cambia la voz aún más grave y dice: Señores, en este momento es Jesucristo quien habla por mí, diciendo: Yo, Señor eterno, doy Francia al rey Carlos. Jesucristo le da voluntad, lo tiene como un lugar de niño. Cristo, rey, que te da el poder a vos y vos tenés que administrar bien el santo reino. ¿Sí? Eso contó en actas. Y eso es un acto único, que permite comenzar. Hoy me voy a hablar un poco de las manos de la liturgia, que creo que los argentinos son los que pueden entender algo de esta fidelidad que ustedes hacen con Jesucristo y con la Virgen María. Lo más parecido que encuentro en Argentina y en este pacto de fidelidad, bueno, este acto solemne que Juan hace voluntario para que se quede el acta y conste que su capricho en los extranjeros, que esto quede para toda la eternidad, de que Cristo es el verdadero rey de Francia. Y todos los reyes que vendrán, tanto Carlos VII y los después, son los lugar tenientes del reino. Después Juana lo lleva a lo rápido ahora, por ejemplo, todo pasar a Reims, donde tenemos que hacer la representación de ella, en el punto culmen, va a donar al rey con todos los solemnidad, la misa, también se necesita Navidad, porque el nuevo rey ha nacido del reino. Ese día se encuentra con su papá de vuelta, una consolación importante que tuvo. Y ese mismo día a la tarde, el rey le ofrece, bueno, ¿quieres algo más? Y ella dice, sí, una última cosa. Quiero que el rey enorgullece a la familia, porque eso es el escudo de armas de la familia que lo van a dar ahí. Pero ella nunca lo usó, el rey no usó la familia con el escudo. Y después el único que pido es que se remiten todos los impuestos. Así que la soltera fue eximida de todos los impuestos que pagaban impuestos a la corona, hasta ese privilegio que se veía para el pobre durante la Revolución Francesa. Los revolucionarios hablaban del privilegio. Lo único que pide es que saquen los impuestos así, ese mismo día de la tarde, sus amigos ya venían diciendo que me han el crucifijo. Pero ¿por qué estamos juntas? Dijimos que el rey hemos llegado bien, en algún momento vamos ganando. Y ella dice, no, solo tengo la traición. Y ahí va a empezar su pasión. Un momento de mayor gloria. Le dice, se advierte que se me está traicionando, se me ha traicionado el Señor. Y que no duraré pronto, y que no duraré mucho. Pronto seré entregada, no duraré un año. Les puedo poner una fecha más antes de la fiesta de San Juan que van a entregar. Estén atentos porque dentro de pocos días se van a traicionar. Ya va preparando los suyos en la traición. Que llega a las puertas de Compiègne, en una ciudad que ella va a socorrer, se queda en la retaguardia y alguien grita retirada, se van todos dentro de la ciudad y ella queda en la puerta con su hermano y otros
y empiezan como 7 meses de negociaciones de idas y vueltas hasta que se completa la venta de los ingleses. Y para la venta de los ingleses apareció un obispo, se llamaba Pierre Collon, que era un obispo francés que media para la venta entre los ingleses y los borgoñones, ya se presenta como un obispo traidor al servicio de los ingleses. En ese momento, en esa época, un prisionero de guerra no se juzgaba como hacen ahora con los vencidos, sino normalmente a un prisionero de guerra o se lo mataba o se lo intercambiaba por otro prisionero. El caso de Juan Arco fue el primero en la historia moderna, en la historia comienzo de la modernidad, en el cual se arranca a una prisionera y no se la mata inmediatamente, no se la intercambia porque podríamos haberla cambiado por otros. Los franceses tenían muchos generales ingleses, sino para decir, no, la vamos a tener y la vamos a juzgar. Y le vamos a hacer un juicio y la vamos a humillar, de tal manera que todo el mundo lo vea. Y le vamos a hacer un juicio cuando el cual ya está condenado, ya era condenado. Ya sabía si la iglesia la había tomado prisionero, ya estaba la cosa juzgada. Pero ellos necesitaban hacer una misa de escena, una puesta en escena, y montar un cielo. Y los ingleses dicen, es necesario juzgarlo. ¿Por qué? Porque con ello vamos a montar un tribunal de Inquisición y vamos a demostrar que esta bruja ha coronado a Carlos VII. Y con eso va a caer la coronación de Carlos VII porque el rey ha sido coronado por el sacrificio de una bruja. Y así vamos a invalidar la monarquía francesa y vamos a ver con el rey. ¿Sí? La razón política y religiosa. Nadie, ahora, ¿por qué a Juan Arco no le jugó la Inquisición de la Iglesia? No, solo jugó un tribunal ad hoc, un tribunal especial que inventaron los ingleses. En Rouen, donde la van a jugar, no había obispo en ese momento, estaba la sede vacante. Entonces se le van a pagar a este Collon, este obispo inglés, que no tenía jurisdicción ni era el obispo de ese lugar, y lo van a poner como jefe del circo a llevar la batuta de tribunal ad hoc de un pueblo, que no tenía ni idea, no es que el Papa había nombrado a ese tribunal para que la no tiene nada que ver con el comisario del Papa que está en la. Por eso es un falso tribunal, que se llama Cristo, los saduceos y los fariseos. Un falso tribunal en el que va a jugar, pero van a hacer todas las formalidades externas necesarias para resaltarle y tratar de determinar una bruja. Y ahí, justamente, sus enemigos nos van a dejar las actas con la letra del tercio de sus memorias con sus sangre, porque nos van a dar la mejor fuente de información de su vida. Se dan las paradojas más grandes porque en este proceso va a durar más de casi un año. Va a ser una niña contra todo un tribunal de adultos, una analfabeta contra los mejores agonistas, juristas, abades, obispos y había un cardenal también. Una menor con nosotros, una niña que no tiene abogado con Cristo contra Collon 113 asesores. Y aún así, de toda esta parodia que se da, a Juana no le pudieron sacar una palabra en contra. No hubo una palabra, un error, una herejía, sino bondad, amabilidad, belleza, pureza, al punto que hoy en día se está discutiendo que gracias a este proceso que la llevó a la huida, esta misma fuente fue la fuente principal que la Iglesia tuvo para canonizarla. Y hoy en día se está discutiendo de que la habría que nombrarla a ella doctora de la Iglesia. Se puede sacar una doctrina juanita, una doctrina juanita propia, en base a sus respuestas. Sencilla. Ustedes dicen que son mis jueces, yo no los reconozco, ustedes son mis peores enemigos. Usted le dice al obispo es mi enemigo capital. ¿Cómo usted va a ser juez? Y yo, bueno, usted no tiene ninguna defensa. Y ustedes empiezan a pongo dos ejemplos nada más, para ver cómo eran preguntas capciosas, y ella responde con una sencillez espectacular, que está sin duda inspirada. En un momento le preguntan, ¿estás en clase de Dios? Y una pregunta muy difícil de responder. Si ella respondía que sí, se confirmaba en gracia y quién era ella, que hacía 6 meses que estaba en prisión, no tenía confesión, no tenía misa, no tenía comulgado, para decir que estaba en clase de Dios. Y si decía que no estaba en clase de Dios, se condenaba por haber pecado por muerte.
Dios odia a los ingleses. Miren cómo responde. Sobre el amor o el odio que Dios tenga a los ingleses no sé nada, pero me consta que serán arrojados de Francia, excepto los que aquí encuentran su tumba, y que Dios dará el tiempo a los franceses o los ingleses. Miren a ver cómo van a contar las Malvinas. Y dice, bueno, y no me sigan preguntando porque hace 7 años los ingleses no solamente van a perder la Orleans, sino van a perder todo el territorio que nos han invadido. Se van a volver a su isla. Y eso se preguntó igual. Ella apela varias veces, en su caso, como no le reconoce su definición, apela varias veces a Roma, que en caso sea que lo cambie el Papa. El Papa es el que no tiene. Y dicen, no, el Papa está lejos, el Papa no. ¿Y por qué? Porque Coyón y los suyos no obedecían al Papa Martín V, sino obedecían a otro antipapa. Por eso no consideraban el Papa a Roma. En realidad los heréticos eran ellos, no eran para. Por eso cuando el padre, no sé si habrán escuchado el padre Leonardo Castellani, un jesuita argentino, que es una referencia en muchísimos aspectos, en un momento de una conferencia con el Castellani le preguntan ¿dónde estaba la iglesia cuando estaban jugando a la guerra? Qué vergüenza, ¿dónde estaba la iglesia cuando estaban jugando a la guerra? Y se trata de no ver la iglesia de la guerra. Nosotros no vemos que ella representaba la pureza, la inocencia y la doctrina. Ella es la iglesia. La van a condenar por llevar este de varón, sin sacarle ninguna palabra, le van a decir que usted no se quiere sacar la ropa de soldado, y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, manda que es una obligación que el hombre se vista de mujer y la mujer de varón, y usted no se quiere sacar la ropa de soldado, en la cual durante su periodo de prisión estuvo amenazada, incluso acosada por los soldados. No le quiero sacar una palabra y la van a terminar condenando, es mucho más complicada la juicio, pero la van a terminar condenando por usar vestida de soldado. La van a llevar la mañana del 30 de mayo de 1431, solamente ese día le van a conceder la comunión, después de estar 1 año y medio prisionera. Ese día fueron a confesar y a comulgar. Fue el único día que no escuché sus voces. Tuvo una desolación como Cristo en la cruz, que se fue levantado con el Padre. Sé que mis voces el último día me han dicho que no me escuchan. Abandono también. Soy el único que tuvo fue la comunión y después subió al cadáver, se entre 2 horas, puso una mitra de niña como libre y como cruz, donde se le pone la grasa, posta, de todas las y otras cosas más. Y realmente leer el último día de ella como el carta de los mártires, ya sube al cadáver perdonando a sus enemigos, pidiendo perdón, rezando por ellos, reafirmando su misión. Pero lo ve al obispo y le dice, obispo, yo muero por vos. Y apelo por esto a Dios. Eso se decía mucho en la Biblia, que cuando no había justicia en la tierra, se apelaba a Dios, se apelaba que el cielo se manifieste. Porque no hay justicia en la tierra, los hombres no hacen justicia, que el cielo se manifieste. Y cuando murió Juan el pueblo también apeló a Dios. Fue terrible, porque después de la muerte de ella, los jueces principales de su proceso van a morir de manera terrible. Yo me voy a morir de manera súbita, se está afectando. El otro lo encontraba muerto en una santa, el otro era horrible. Todas muertes así súbitas, tremendas, en el cual la gente no dudó en que Dios se le manifestara. Solamente se le pidió, bueno, pido lo que quieres, y ya como último deseo, pido tener una cruz. Me traigo una cruz, quiero al que prendió por mí, lo quiero tener delante de mí. Paradójicamente, nadie en el tribunal tenía una cruz para la eternidad. Un soldado inglés que había jurado que lo odiaba, lo detestaba, y había jurado llevar un fardo de leño, cuando lo ve, la verdad como morir de la manera que ella pedía perdón, empezaba por sus enemigos, agarra leña y agarra y improvisa una crucecita, era una crucecita. Ella estaba desatada
cuando Viena Juan Alfredo Franco me pidió que levantara Viena, para que ella pudiese ver cosas que hice. Y ella siguió diciendo, mi voz no me han equivocado, no soy sintáctica ni herética, ni recaudanaria, ni voz era menos. Y terminó dando una fuerte 6 veces, gritó, Jesús, Jesús, Jesús. Tanto que se oyó en toda la frase había hecho a 10 personas. Lo que menos una persona que está siendo quemada puede hacer es gritar. Una persona que está siendo crucificada, como los apóstoles grita, los soldados le llaman la atención que uno ya metido como una asfixiado el crucificado. El quemado también es un asfixiado, como era primera vez un movimiento a la gente que va entrando y que lo va quemando por dentro. Así que es un milagro que uno pueda seguir gritando, grita el nombre de Jesús antes de morir. Cuando murió, el verdugo principal le dice de todo, que los objetos sean tirados al seno. Y así que se fue encargado de dar la armadura, la espada, el estandarte, todas las cenizas del cuerpo de ella. Y el verdugo es el primero en cuanto se encuentra un milagro, es el corazón corrupto de ella. El corazón no se mueve, a pesar de todo el aceite, el azufre, el carbón que se había puesto, a Juan su corazón no se había consumido ni reducido a cenizas. Era como una prueba de su inocencia. Y este es el primero que se va a convertir como el agujino en la cruz con nuestro Señor, el primero que reconoce la divinidad. Este hombre va a decir, tengo que pagar una santa, no tengo perdón de Dios. Y lo obligan a tener el corazón incorrupto junto con todo el cielo. Pero su testimonio es de gran valor y después se convirtió y se confiesa con minutos. Hoy en día el lugar de la hermana Juana de Arco es el lugar de Lorena, que es preciosa, la iglesia es muy bonita, moderna, horrible, pero la estatua de Jesús, como ya se van consumiendo, se puede ver el lugar todavía la tierra de marrón. 20 años después, cuando yo le dije a su mamá, el puesto de rey de educación del país, su mamá Isabel Coronel, su papá murió, se enteró de la muerte, no pudo soportar la noticia de saber que su hija había sido quemada en la hoguera, y se muere de tristeza el papá por mucho tiempo. Su mamá sobrevivió con sus 2 hermanos, son los que crearon una persona, para decir no que era casante, sino por lo menos que era esquema eléctrica ni causa, y se hace el proceso de rehabilitación y termina con un delito favorable. Eso fue un tema después de su muerte, y después su proceso quedó totalmente terminado. Juana no fue santa súbita, como Juan Pablo II, otros santos son más rápidos, sino que la Iglesia tardó 500 años en canonizarla. Y el mismo proceso de canonización fue dificilísimo, los 50 años que fue nada fácil. Al cardenal que presentó, cuando iba a presentar a Roma, fue presentar a Roma en el proceso, le dijeron, oye, ¿quiere hablar como ejemplo católico? Que se vestía de honor, que dijo que podía hizo la guerra y que encima mató la Inquisición. Poner eso como modelo, bueno, no sé, lo va a tener que demostrar, pero bueno, haga la prueba. Y bueno, hay que recordar que no solamente hacer la prueba, sino que incluso para en ese momento que llevó 2 milagros, lleva 3 milagros, uno mejor que otro para mostrar su identificación y su canonización. Incluso después de ser canonizada, Juana fue la segunda patrona de Francia, junto con Santa Teresita de Lisieux. Por eso se van a Francia. Entonces, iglesias donde siempre van a encontrar con Santa Juana de Arco y la Santa Teresita, que son las copatronas de Francia junto con la Facilidad de la Asunción. Solamente para terminar esta parte, porque se quemó Notre Dame, como se quemó Notre Dame hace años, se cayó la maestra dentro de la iglesia. Este sacerdote, su médico, el padre era el capellán de los bomberos, él llega tarde cuando ya la torre se había caído y Notre Dame era un infierno adentro, del calor y todo incendiado, y él llega para
pareja del Santísimo Sacramento y la corona de espinas. Así que entran con unos trajes especiales, con un grupo comando, para salvar al Santísimo, sacan la reliquia también de la corona de espinas que está en la catedral, están saliendo y le dicen el fuego a tomar un poco la torre, la primera torre, toma la torre y se va a caer la estructura de la catedral. Con el Santísimo Sacramento, bendijo la torre y pidió a la Virgen que salve la estructura, que salve la catedral, y el fuego fue controlado junto a la catedral. Cuando se cayó, la aguja, la foto y los pelos, como quedó el drama cuando se cae, justo en el centro, acá estaba la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción. La nombre de la aguja se cayó acá porque ya lo había pasado la Virgen, no le pasó nada a la Virgen. De este lado, de ese lado está Santa Juana de Arco y Santa Teresita, que es el niño Jesús. Son dos imágenes que tampoco, a pesar de haber caído sobre ellas, fueron tocadas. Se cayó Francia porque el gran movimiento representaba a Francia, pero ahí estaban las estatuas salvando a vamos a cortar acá y vamos a la parte cortita, se me engaña ahora nada más. Nadie ama lo que no conoce y estamos trabajando en formarnos actualmente, humanamente, a través de las charlas, escuchar las obras. Entonces le voy a pedir al Padre Marco, que es el fundador de la Fundación, que la base de miembro honorífico de la Fundación, y le agradecemos su charla. Gracias. Y bueno, ahora vamos a tomar un sanguchito, una manzanita, unas colaciones, vamos a tomar gaseosa y pueden hacer preguntas también. Hay una gana de San Manuel un poco. Tenemos un poco de leña, así que lo podemos quemar también. Los 500 años saltan. Bueno, así que vamos pasando, si quieren, pueden alzar. Hola.